Está con nosotros ya Jonathan Sangüesa, quien justamente aparecía en la nota. Él es museógrafo y además trabajaba como diseñador gráfico en el Museo Histórico y Militar. Te echaron porque tú eres portador del VIH. ¿Cómo tú te enteras de eso? Y porque tú ya venías trabajando hace un tiempo, por lo tanto algo cambió, ¿no? Mira, estoy viendo en el CNG que dice ex militar, yo no fui militar. No, tú trabajabas en el ejército, funcionario civil. Disculpa, ¿la pregunta era? Sí, la pregunta es, mientras vamos a arreglar un problema que tenemos un problema con el micrófono, es si tiene que ver con que tú, cuando te despiden, ¿no es verdad?, como museógrafo y diseñador gráfico, como funcionario civil del ejército, tú sientes que eso no tiene que ver con que estás haciendo mal la pega, sino que es porque eres portador de VIH. ¿Cómo tú te enteras de eso? ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, yo tenía... Para empezar, cuando a mí me despidieron, no había coherencia respecto a lo que estaba pasando. Ok, ¿qué te dijeron? A mí me dijeron que dejaba de trabajar ahí nomás. Pero sin motivo aparente, sin ninguna excusa, nada. O sea, tú venías realizando tu trabajo como siempre, súper bien, y de repente un día para otro te dicen, vamos a cesar de tu función acá. No, y fue con grito. ¿Cómo con grito? Lo que pasa es que a mí un día... cualquiera, me dijeron que andaba un coronel en retiro de apellido Abad, Eduardo Abad, que me quería localizar porque necesitaba hablar, que tenía que ir al comando del que depende el museo. Perdón, ¿Ya? ¿ese coronel trabajaba en el museo? No, me llamó de una oficina administrativa del comando al museo. ¿Y tú fuiste a esa oficina? Y yo fui a esa oficina, yo lo llamé primero para saber qué quería porque yo no lo conocía. Perdón, él no era tu jefe ni directo nada, ni indirecto. Nada. Ok. Y me llama y me dice violentamente o sea, yo le pregunto a él qué quiere. Y él me dice, ¿qué tenéis que hacer preguntas vos? Onda, ¿qué mierda andáis preguntando? Onda, mañana preséntate a las 9 de la mañana y me cortó el teléfono. ¿Ya? ¿Y tú fuiste a la reunión, me imagino? Claro, fui a la reunión. Sin ninguna explicación de nada, sin motivo, sin nada. Ninguna. ¿Tú no hablaste con tu jefe directo y no le contaste este episodio? Oye, me está llamando esta persona muy violentamente. Mi jefe directo no me daba confianza, era de los mismos. Ya, ok. Entonces, al otro día me presenté en el comando, el tipo continuó con la misma violencia, pero sin ofensa. ¿Ya? Y entré a una oficina pequeña en el tercer piso del Comando de Bienestar, ahí en la Universidad Católica, en Metro Universidad Católica. Entré. ¿Qué te llamaba? Claro, o sea, entré y entraron 3 militares uniformados, me sentaron en una mesa, me ponen los papeles sobre la mesa y me dice, hoy día tú dejas de trabajar aquí, tienes que firmar estos papeles. Y tú me imagino que en ese minuto te preguntas ¿por qué? Claro. ¿Qué hice? ¿Qué Claro. pasó? ¿Y cuál fue la respuesta? No pregunté. Ah, no preguntaste nada. No, si ya estaba agotado, me estaban hostigando hacía mucho rato. Entonces, Estaban hostigando hace mucho rato. Mucho rato. ¿De qué Ese forma lo hostigamiento hacían? viene de cuando se enteran que tú eras portador de VIH. ¿Te cuadra un poco ese tiempo, digamos? No, lo que pasa es que cuando llegó el nuevo director del museo, este gallo tiene un perfil así como de guaso bruto. ¿Cachai? Yo no sé cómo se apernó. Bueno, sí sé cómo se apernan, pero el gallo se apernó ahí como director Pero del museo independiente de militar. eso, ¿era Vox Populi tu orientación sexual en el museo? Sí. ¿Tú no Pero tenías nunca problema fue con reconocerlo? tema, ¿Nunca ¿no? fue tema? Pero el examen de SIDA, ¿ellos te lo pidieron o tú No, lo hiciste yo me y lo lo hice. presentaste? Dijiste, No. oye, mira, pasa esto conmigo. No. Entonces, ¿cómo saben? Mira, a mí ese examen me lo entregaron en julio. Ya. Y ahí me salió positivo. Perdón, tú te lo O sea, te hiciste en hicieron otro tipo de algún... examen. ¿Cómo? Te hicieron otro tipo de examen y salió antígeno, ¿no? ¿Tú te lo hiciste en un recinto militar ese examen? No. ¿Un recinto sanitario militar? A ver, déjenme ordenar un poquito la idea. Yo me empecé a enfermar en marzo. Ok. ¿Ya? Y me hice un examen recién en junio, que me lo entregaron en julio. Yo no le informé nada a nadie, pero con el puro diagnóstico te deterioras. ¿Me entendí? Y el rumor era que yo tenía SIDA, porque más encima yo era homosexual, o sea, soy homosexual. Entonces, esa fue la situación que empezó como a potenciar el hostigamiento, desde julio hasta mi despido. O sea, cuando se sabe de alguna forma que tú eres homosexual o se deduce, ahí no había problema. No. Pero cuando empiezan a deducir o a pensar que tú estás con SIDA, ahí la cosa cambia. Es que aquí la figura legal es otra. Esto se conoce técnicamente como mobbing o acoso laboral.
que es distinto al acoso sexual, que sea en otros casos. El acoso laboral es hostigamiento permanente de una persona por ciertas condiciones específicas. Para que renuncie, ¿no? Para que renuncie, por ejemplo, porque quieres quitarle la pega o porque tiene una condición que puede ser discriminatoria. Entonces, en tu caso, tienes que analizar cuánto tiempo antes pasó y por qué. Si tu jefe de alguna manera te trataban de alguna manera que te generaba malestar psicológico o personas a tu alrededor. Algunas cosas que indicas pueden ser similares a aquello. Claro, lo que pasa es que, como te digo, este jefe asumió con el cambio de gobierno. Ya, más o menos, 2010. ahí cambiaron con Fuente Alba. Ahí cambiaron toda la administración, eso fue el 2010. Sí. Pero durante ese periodo, el 2010, el museo estaba cerrado por el daño del terremoto. Perfecto. Y yo estaba trabajando para Iquique, entonces yo no estaba en contacto con este director nuevo. Cuando volvimos al museo, a fines del 2010, yo empiezo a entrar en contacto con él y el 2011 coincide con todo el hostigamiento desde el más o menos enero, febrero. Tú hablas de hostigamiento. ¿En qué consistía? ¿Qué te decían? ¿Te hacían sentir mal? No, para empezar no trabajábamos en lo que teníamos que trabajar. ¿Cómo? Nos tenían trabajando de guardia, haciendo aseo, Claro. trabajando los fines de semana. ¿A todos o a ti en A particular? todos, a los hombres en particular. Nosotros teníamos que abrir y cerrar las puertas. Fíjate que nosotros el Museo Histórico Militar está en blanco con San Ignacio. Al frente está el Parque O'Higgins, donde se hacen las marchas en blanco. Sí. Cuando los estudiantes arrancaban, llegaba el guanaco, cruzaban hacia el museo y nos tiraban piedras. Y a nosotros nos mandaban a proteger las ventanas de adentro del edificio, haciendo defensa. Pero ¿sabes qué? A mí me llama algo profundamente la atención, que hay algo que yo aprendí ahora en el embarazo y en el nacimiento de mis dos hijos, es que cuando a la embarazada se le hace el examen del VIH, se le manda a pedir. Y en el caso, en una institución privada como la clínica que se atendió mi señora, hay un informe en el cual tú tienes que ir a buscar. Efectivamente hay gente que no va a buscar ese informe y ese informe queda instalado ahí durante mucho tiempo. Pero cuando el informe efectivamente es leído por el personaje que se hizo, por la persona en cuestión, que se hizo el examen, la institución privada tiene que informarle al ministerio y muchas veces esa información y yo lo conozco por el trabajo que mi mamá tuvo, hay muchas empresas efectivamente que tienen acceso a ese tipo de informaciones para discriminar a las personas y saber que efectivamente Y que no debería ser, porque que es Jonathan privado. tiene SIDA. Esas bases de datos se compran. Y se compra ese tipo de información. Así es. Entonces, Pero es ilegal, porque eso el examen del Totalmente SIDA, ilegal, el pero Televisa es privado. así este caballero que te llamó entonces pudo haber tenido, supuestamente, pudo haber tenido acceso a esta información que es privada y efectivamente con causa te dijo, chao, usted se va. Mira, en septiembre hubo un asado en el museo. Me intoxiqué. Y con el diagnóstico que yo tenía, me pasaron a la parte de infectología, cuando me hospitalizaron. Y yo estaba con un cartel afuera, cartel rojo que decía riesgo de contagio. ¿Qué fue lo que pasó? Finalmente, después al tercer o cuarto día, llegó otro paciente al lado. Seguramente con los exámenes que me hicieron determinaron, no es SIDA, es una intoxicación. Claro. Y ahí entró otro paciente. Pero durante ese periodo, me llamaba Martínez, no me recuerdo si era mi celular o qué, pero era cosa de llamar y saber dónde estaba Jonathan Sangüesa, no, está en el 15º piso Porque está en infectología. ¿Cachai? Entonces, ahí ya a alguien le cabe duda que el ejército tiene sistemas de seguridad. Fíjate que esta noticia que yo estoy haciendo pública hace una semana, yo había estado en contacto con dos programas de otros 2 canales y desde el ejército hace 2 meses ya estaban presionando a la tele para que no saliera la noticia. ¿Y cuál era la presión? ¿Cómo te enteraste tú de eso? ¿Qué decían? ¿Que tú estabas mintiendo? Me dijeron que altos grados del ejército estaban llamando a los ejecutivos de los canales para decir que la noticia no se hiciera pública y me cancelaron 2 programas. Nosotros en la nota vimos al comandante en jefe del ejército que se va, dicho sea de paso muy pronto, el general Fuente Alba. Y lo cambian por un jefe mío. El coronel, bueno, yo lo conocí como coronel, Oviedo. Él era director de la escuela militar y yo trabajé con él cuando hice el museo de la escuela militar. ¿Y él cómo se comportaba contigo? Es que él no había tanto contacto personal. Pero nunca hubo un problema de Para discriminación nada, ni de maltrato, digamos. No, Jonathan, sí. perdona, y no hubo nunca nadie tampoco que te dijera, oye, Jonathan, estamos contigo, si necesitas algo. No hubo nadie que saliera en defensa de esta situación rara, turbia. ¿Cuándo estaba contratado? ¿Sí? Sí, varios compañeros me iban a preguntar qué me pasaba, que les dijera ¿Pero la una verdad. jerarquía mayor a la tuya? ¿Alguien que tuviese acceso a...? No, porque como te digo, entre Martínez, Abad, Pérez, que era un coronel en esa época, que fue el que firmó el despido, era una pandilla de violencia. ¿Cachai? ¿Nunca te discriminaron frontalmente por tu orientación sexual? No, pero le andaban comentando toda la gente. ¿Y hacían mofa de él? Sí, pues eso de llevar un colorín al museo para sacarle
la mala vibra porque había un maricón, eso ya es serio? suficiente. Sí, eso es hostigamiento. Claro, Eso es hostigamiento. o sea, habían reuniones en el patio después de almuerzo donde aparecía, me lo imagino el viejo hablando, donde Martínez decía que había que llevar un colorín al museo para sacarle la mala onda porque el maricón era el que estaba dejando la cagada. Ya, ojo. Y ahí había uno. Ojo, en todo caso, para hacer una demanda de mobbing, que en este momento en Chile tengo entendido que ya está considerado como un tema legal, tienes que tener alguna prueba, porque también se puede considerar de que sea tu... Ah, pero yo tengo un abogado, o sea, él está trabajando en Jonathan, esto. estábamos hablando esta mañana acerca de las nuevas campañas que se están haciendo para hacerse el examen del SIDA. Son cerca de 19.000 chilenos que están infectados con el VIH y no tienen antecedentes de esto, no se han hecho el examen. Y te quiero preguntar, ¿qué te parece a ti esta campaña, puntualmente la que protagoniza Martín Carca? Cuando se trata del VIH, una duda puede ser tu peor enfermedad. Por eso, si tienes una, no la dejes crecer. No dudes y hazte el examen del VIH. Un diagnóstico a tiempo es vital. Es totalmente privado y te dará la tranquilidad que necesitas. Si es positivo, accederás a un tratamiento para que puedas llevar una vida normal. Porque lo único mortal del VIH es quedarte con la duda. Hazte el examen. Elige prevenir usando condón, manteniendo pareja única o absteniéndote. Infórmate en hazteelexamen.cl. En salud, Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Jonathan, ¿te parece efectiva esta campaña? Sí, de cualquier forma, mucho mejor que la anterior. ¿Sí? O que las anteriores, sí, me parece bien. ¿Es O sea, educativa? sí, porque, mira, si finalmente, como te digo, yo me empecé a deteriorar en marzo. Me demoré 4 meses en reaccionar, en hacerme el examen y descubrir la verdad. ¿Estás asustado? Por eso, Sí, por eso te supuesto. gustó. Por eso te digo que más encima estaba siendo hostigado. Entonces, fueron 4 meses en que no sé si probablemente, pero si me hubiera hecho el examen rápido, no hubiera decaído tanto. ¿Te fijas? Y a ¿Cuando lo empezaste a mejor... sentirte mal, si te demoraste en hacerte el examen por miedo? Sí, por supuesto. Yo no quería. ¿Pensabas que podía hacer eso? Pero Sí. sí es una realidad. O sea, yo cuando me echo el examen, uno siempre va a hacerse el test de Lisa con un cierto temor. Y finalmente cuando te entregan el sobre, uno lo recibe con cierto temor hasta que lo abre y ve el resultado. No, y Entonces yo creo que por eso también tiene mucha relación que existan 19.000 chilenos que no saben que son portadores de VIH. Porque uno tiene miedo a descubrir la verdad y en el fondo uno debería hacerlo para ponerle atajo lo antes posible al SIDA. Claro, o sea, mira, a mí no me cabe la menor duda que si yo hubiera tenido mi jefe anterior, el otro director que teníamos antes, yo le hubiera contado todo y hubiera recibido apoyo. No me cabe la menor duda. ¿Tú sientes que este tipo de campañas son un poquito cartuchas? ¿Son un poquito conservadoras? Sí, las anteriores fueron muy malas. Pero esta ya la había visto el otro día. Pero me parece que está bien, está mucho más... mencionan el uso del condón, Sí, creo. sí, En pero la- al final. Sí, pero muy Al final. someramente. Ya. Pero Claro, lo que aparte, pasa es que lo la principal campaña es lo estaba del principal, claro, como lo que quieren hacer es que la gente se vaya a hacer el examen, efectivamente, y al final, como dicen, las maneras de prevenir el condón, pareja única o abstinencia. Pero como a la pasada. Ah, dale. Es que esa fue la parte que vi. Entonces, Pero la pensé clave que- igual es hacerse el examen. Igual es Sí, importante. de cualquier forma, porque además está todo cubierto. Fíjate que cuando yo estaba contratado y me diagnosticaron, yo estaba en el sistema privado. El tratamiento tiene un valor de 28.000 pesos. Pero existe un documento, que es como el voucher que le llaman ellos, que sale por 555.000 pesos. Pero O sea, perdona, yo no